aquí de nuevo con otros relatos paranormales, sacados de este sitio Reddit, pues una infinidad de experiencias son compartidas, y les dejo unas verdaderamente inquietantes. Mi padre alquiló casa durante años, después de su divorcio con mi mamá. En un tiempo se instaló en una casa antigua, construida en 1763. Si no recuerdo mal, en Capecoat hay una carretera llamada Ruta 6A que alberga muchas casas coloniales originales. Para dar una perspectiva, la biblioteca más antigua de Estados Unidos está en ese camino, así también como la cárcel hecha de madera más antigua. Recuerdo la primera vez que visité esa casa. Me sentí observada por algo o alguien que podía sentir justo enfrente de mí. No había nada malo en esta casa. De hecho, era bastante hermosa. Tenía suelos de roble oscuros y paredes blancas y brillantes. Las ventanas eran abundantes, pues inundaban la casa de luz natural. Pero a la vez era un tanto extraño e incómodo estar allí. Mi hermano, por su parte, se mudó definitivamente con mi papá a esa casa, y yo me quedé con mi madre la mayor parte del tiempo. Visitaba a mi padre los fines de semana para convivir con él y mi hermano. En ocasiones, cuando se podía, me quedaba a dormir ahí, pero la verdad es que dormía en la habitación de mi hermano, en un colchón que estaba en el suelo, porque simplemente no podía estar sola y me daba algo de miedo esa casa tan enorme. A menudo me duchaba en el baño principal, y algo curioso es que al pasar por el dormitorio no podía mirar los rincones de la habitación. Parecían más oscuros que el resto de la casa. No oscuros en el sentido del color, sino que parecía que la luz no alcanzaba a iluminar esa parte. Recuerdo que mi hermano hizo su habitación en el segundo piso, la segunda habitación que estaba hasta la izquierda, ya que era más grande que la otra, y aparte tenía color rosado, y lo único que quedaba era una pintura o un cuadro de una mujer. Fue entonces, un tiempo más tarde, que mi padre comenzó a notar cambios que estaba teniendo el gato. Comentó cómo miraba fijamente la puerta del armario que estaba bajo la escalera. Solamente se quedaba ahí, mirando. No fue algo que lo alarmara de gran manera, pero sí fue extraño, aunque por parte de mi hermano, las afirmaciones, de hecho, sí fueron bastante alarmantes. Nos dijo que apenas si podía dormir, y que a veces se daba la vuelta para mirar hacia la habitación, y de pronto se encontraba con una figura, como una sombra, con ojos rojos que lo miraban fijamente. Se congelaba de miedo y luego trataba de cerrar los ojos para que esa cosa desapareciera. Y esto sucedió muchas noches, y no se detuvo durante los 3 años que vivieron ahí. Lo que me sucedió a mí fue que cuando acababa de salir de la ducha en el baño, que estaba arriba, no era el baño principal, pues este no tenía una buena cerradura, aunque aseguraba bien sin problemas. Cuando salí de la ducha, comencé a escuchar pasos por las escaleras. Sabía que mi padre, mi hermano y mi madrastra estaban abajo viendo una película, y asumí que mi hermano iba a ir a su habitación, pero los pasos eran muy lentos y pesados. Se detuvieron frente a la puerta del baño. Se hizo un silencio, y de repente escuché una respiración baja y alargada. Y lo puedo describir que sonaba como algo malvado. Me asusté muchísimo, pero estaba tratando de convencerme de que no era lo que imaginaba, y de un golpe abrí la puerta, pensando que mi hermano estaba ahí parado, riéndose de lo asustada que estaba. Pero él no estaba allí. No había nadie. La casa parecía inusualmente tranquila, pero desde ese momento siguieron pasando muchas cosas.
en su mayoría insignificantes, pero no se podían explicar. La última vez que estuve en esa casa, no recuerdo cómo llegué allí o cuándo fui a visitarlos. Solamente puedo recordar el lapso de tiempo en que yo, mi hermana y mi padre nos sentamos en la cocina jugando con el tablero Ouija, que creo no fue una buena idea. Ahora debo decirles que, aunque me doy cuenta de que es fácil falsificar una tabla de estas, la información que surgió ese día de ella fueron demasiado específicas y detalladas para que cualquiera de nosotros las inventemos por nuestra cuenta. Y es que las miradas de intriga de mi hermano y mi padre, yo sabía que eran reales. Lo primero que nos dijo fue sobre una mujer que había dado a luz a 9 niños, pero 4 de ellos habían muerto antes que tuvieran 10 años. También entendimos lo triste que estaba por haber perdido a tantos hijos, hasta que ella murió en el mar. Y la pregunta que no se respondió es en cómo murió ella, pues esta era la única información que alcanzamos a entender. La siguiente presencia fue la de un hombre, al parecer de unos 40 años. Dijo que vivía en la casa con su hijo, pero al mencionarlo, entendimos algo muy escalofriante. Él nos plasmó: él es malo. Todos nos miramos con miedo, y tan pronto como comenzó a comunicarse, se detuvo un momento y se reanudó momentos después. Y todos pudimos entender quién era el hijo de esa persona. Pues mi hermano preguntó: ¿es esta la presencia que está en mi habitación? La entidad respondió con un contundente sí. Intercambiaron algunas preguntas y respuestas más, que nos llevaron a creer que esta presencia tenía muy malas intenciones. Y la última cosa que nos dio a entender fue algo que nunca olvidaré, el más horrible de todos, y decía algo así: él sube las escaleras para que pueda mostrarte al diablo. En ese momento, la luz de las velas que teníamos en la mesa parpadeaban de una manera inusual, y la desagradable sensación de temor se hizo cada vez visible en nuestros rostros y nuestro lenguaje corporal. Sabíamos que nos teníamos que despedir de la Ouija y del espíritu maligno, no, para cerrar el portal. Yo me despedí definitivamente de la casa. Mi hermana y mi padre se mudaron en los meses siguientes. Yo les deseo lo mejor, porque me da miedo pensar qué pudo haber sucedido después de esa noche, después de haber invitado y haber hablado con ese espíritu realmente demoníaco y que todavía sigue habitando en esa casa. Esta es, como mucho, la experiencia más espeluznante que mi familia y yo hemos tenido con respecto a lo paranormal. Es una historia algo larga, así que espero que les resulte lo suficientemente interesante como para leerla hasta el final. Actualmente estoy viviendo en Australia, y todo esto comenzó cuando me mudé a mi casa actual, hace unos 3 años. En mi cultura, creemos que cada vez que una familia se muda a un nuevo hogar, un sacerdote debe venir a realizar varias oraciones para bendecir la casa. Sin embargo, cuando mi madre la compró, inmediatamente nos fuimos de vacaciones durante 3 meses, por lo que no pudimos realizar los rituales y bendiciones. Todo comenzó cuando regresamos a nuestro hogar. Solo quiero poner algo en contexto, y es que mi madre me crió solo, así que estábamos nosotros dos en la casa en esos momentos. Yo todavía estaba en la escuela secundaria y mi madre trabajaba en la ciudad, así que los dos tomábamos el metro todas las mañanas. Ella trabajaba hasta tarde casi todos los días, por lo que yo llegaba a casa primero
y estaba solo durante al menos 5 horas. Una mañana, cuando salía de casa, comencé a sentirme paranoico porque creía que no había cerrado la puerta con llave, así que volví para revisarlo y la puerta estaba cerrada. Más tarde ese día, cuando llegué de la escuela, caminé a la entrada para encontrar que la puerta estaba abierta de par en par. Me asusté mucho, pero yo era lo suficientemente valiente como para entrar. Nuestra cocina está bastante cerca de la entrada, así que agarré un cuchillo y busqué en toda la casa esperando un intruso, pero no había nadie. Después de este suceso, decidí no decirle nada a mi madre, porque yo veía que estaba muy estresada con el trabajo y no quería que se asuste con eso. En los días siguientes, cosas más extrañas comenzaron a suceder. La puerta de nuestro garage se abría frecuentemente cada vez que estábamos en casa mi mamá y yo. Esto la asustaba un poco, pero luego pensábamos que quizás el control remoto del garage de nuestro vecino funcionaba con la misma frecuencia de nuestra puerta, o algo así, y es por eso que lo descartamos. Habían pasado unos 2 meses desde que vivíamos en nuestro nuevo hogar, y todo parecía normal otra vez, hasta que un día mi madre me despertó a medianoche. Estaba súper asustada y me preguntó si yo había ido a su habitación para despertarla. Obviamente le dije que no, que estaba medio dormido y no tenía idea de qué estaba hablando. Ella no me creyó y me hizo jurar que yo no lo había hecho, pues es que siempre le hago bromas de miedo, pero en este caso le juré que no había sido yo y le pregunté qué fue lo que pasó. Mi mamá tiene un sueño muy ligero y mientras dormía, escuchó que alguien abría la puerta del cuarto. Ella levantó la vista y vio la figura de un joven. Pensó que era yo. En eso ella le preguntó a la supuesta figura del joven qué era lo que pasaba. Parpadeó para aclarar su vista, pero ya no había nada ahí. Solamente estaba la puerta, y esta sí estaba abierta. Ella me nombró varias veces y no hubo respuesta. Esto hizo que se asustara tanto y por eso vino a mi habitación. Tengo que admitir que, dado lo que sucedió, con las puertas del garage yo estaba igualmente asustado, pero convencí a mi madre que estaba imaginando cosas y fue un sueño. La convencí de esto y ella regresó a dormir. Pero quiero aclarar que después de esa noche, hasta el día de hoy, mi madre todavía duerme con la puerta abierta y la luz de la sala encendida. La verdad es que no la culpo después de lo que sucedió. 2 semanas después de que ocurrieran estos sucesos inexplicables, la mejor amiga de mi madre junto con sus hijos, ambos eran de mi edad, vinieron a visitarnos desde nuestra tierra natal, Malasia. Estaba realmente emocionado, ya que siempre he estado cerca de ellos y convivíamos mucho, tanto que hasta ya le digo tía. Una cosa que deben saber sobre ella es que ha tenido muchas experiencias con lo paranormal, por lo que tiene mucho miedo a los fantasmas y a todas esas historias. Por esta razón, sus hijos y yo siempre le jugábamos bromas, nada más para fastidiarla. Un día, los 4 estábamos jugando póker en la mesa del comedor, mientras mi madre dormía una siesta en la sala. De pronto, ella salió corriendo de la sala. Tenía los ojos muy abiertos y parecía realmente asustada. Nos preguntó quién la había despertado. Los 4 estábamos atónitos, ya que habíamos estado jugando las cartas todo el tiempo y nadie se había asomado a la sala. Nos dijo que sintió que alguien le tocaba el hombro mientras ella estaba durmiendo. Cuando abrió los ojos, habían 2 pies en el suelo y una vez más, ella parpadeó para afinar la visión
y los pies se habían ido y no había absolutamente nadie ahí. Mi madre ahora estaba completamente loca, especialmente después de lo que pasó la noche anterior. Y mi tía, dado la asustadiza que era con los fantasmas, comenzó a asustarse también. Yo no quería que se arruinaran sus vacaciones, así que logré convencerlos de que mi madre probablemente estaba en medio de un sueño, y así que cuando se despertó, lo confundió con la realidad. Sé que suena muy estúpido, pero bueno, funcionó en ese momento. Al día siguiente, sucedió algo más. Mi madre había ido a la tienda para comprar comida. Nosotros estábamos jugando videojuegos en la sala, mientras la mamá de mis amigos se estaba bañando y, de repente, escuchamos que la puerta del baño se abrió de golpe y salió corriendo mi tía envuelta en su toalla y nos gritó diciéndonos que dejáramos de tratar de asustarla y que ya no era gracioso. Los tres estábamos muy confundidos y su hija le preguntó qué había pasado. Ella nos dijo que sabía que estábamos tocando la puerta del baño, incluso después de que nos advirtiera 3 veces que dejáramos de hacerlo, hasta que perdió la paciencia y salió del baño a regañarnos. Sé que probablemente parece que estaba exagerando. Intercambié una mirada preocupada con sus hijos y luego le dije que realmente no habíamos sido nosotros. Todo ese tiempo estábamos jugando videojuegos. Mi madre llegó pronto a la casa y le contamos lo que pasó. Posteriormente, mi tía comenzó a dormir con las luces de su habitación encendidas durante el resto de su estancia en mi casa, hasta que unos días más tarde, ella y sus hijos volvieron a su tierra y me quedé solo con mi madre. Volvimos a nuestra rutina habitual. Después de un tiempo, mi madre finalmente parecía estar en paz y no había visto nada durante semanas, aparte de que la puerta del garage se abría sola de vez en cuando. Sin embargo, no podría decirse lo mismo de mí. Parecía que había llegado mi turno de ser atormentado. Como mencioné antes con mi madre, en su horario de trabajo, estaba solo en casa durante unas horas todos los días. Y es que empecé a escuchar cosas. Lo extraño es que nunca ocurría mientras yo estuviera en la sala. Cada vez que iba al baño o me quedaba en mi habitación, comenzaba a escucharlo. Venía desde la sala y la cocina. Comenzó con algo pequeño, el sonido de un jadeo, como si hubieras corrido un maratón. En el momento en que entraba a la sala, nada. Todo en silencio. No había sonido absoluto, y pronto las cosas empeoraron. Se escuchaban pasos como si alguien estuviera caminando lento fuera de mi habitación, cucharas y ollas cayendo en la cocina, pero cada vez que iba a verlo, los ruidos se detenían y todos los trastes estaban en orden. Incluso hubo un momento en que pensé escuchar a un niño reír justo afuera de la puerta cuando yo estaba en el baño. Esto empeoraba, pero yo decidí no contarle a mi madre, pues todavía parecía estar superando esas experiencias que ella vivió y no quería volver a asustarla, hasta que llegó el punto que no aguanté más y sentí que tenía que decírselo. Decidimos que era el momento de contactar a un sacerdote local para realizar las oraciones por nuestra casa. Pero antes de eso, mi mejor amigo y sus padres nos visitaron y vinieron a cenar a mi casa. Todo comenzó como una inocente escena. Mi mejor amigo y su familia también eran malasios y nos la pasamos bien hablando de nuestra tierra natal, mientras disfrutábamos de una comida típica de Malasia. El padre de mi amigo nos contaba una historia, cuando de repente su rostro se congeló y sus ojos se abrieron. Honestamente parecía que estaba sufriendo un derrame cerebral. Su cara se contorsionó en un ceño muy fruncido
y solamente miró hacia la mesa. Mi madre y yo nos miramos preocupados por lo que acabábamos de ver, pero fue sorpresivo cuando mi amigo y su madre continuaron comiendo como si nada estuviera pasando. Y en un instante, su padre pareció regresar con nosotros y continúa su historia como si nada. Pero pudo ver que mi madre y yo estábamos preocupados. En eso su esposa le tocó el hombro y le dijo: «Solo diles». Él le frunció el ceño a su esposa y siguió comiendo. Hubo un silencio incómodo durante unos minutos y finalmente decidió abordar el tema. Se disculpó por asustarnos y nos aseguró que no había necesidad de preocuparse. Luego nos contó sobre su vida desde que era niño. Había sido muy religioso y desde muy joven sintió una conexión muy cercana con Dios. Meditaba regularmente y era muy espiritual. Era tan espiritual que cuando tenía 20 y tantos años, había despertado un regalo que vivía dentro de él. Puede hablar con personas muertas. No bromeo. Cuando dijo esto, inmediatamente miré a mi amigo, esperando que comenzara a reírse como si se tratara de una broma, pero la cara de mi amigo estaba muy seria y continuó mirando a su padre mientras contaba su historia. Nos dijo que podía verlos en todas partes, cuando paseaba a su perro por la calle, cuando estaba sentado en el parque, en las casas de las personas, e incluso a veces sentados en las personas que habían sido poseídas. Dijo que los espíritus se sentían atraídos por él, porque sabían que podía verlos y que lo perseguirían, rogándole que los ayudara a alcanzar el más allá. Les decía que simplemente no podía hacer nada, porque estas personas habían muerto antes de su tiempo y que finalmente tendrían que esperar en la tierra hasta que fuera su momento. En su casa, era contactado regularmente por personas que tenían experiencias paranormales para realizar una limpia y alejar a los espíritus malignos. Nos contó sobre algunas experiencias, pero no creo compartirlas aquí. Luego, nos preguntó algo que me dio escalofríos. ¿Ya han rezado ustedes por su casa? Mi madre se negó a responder, hasta que él le dijo por qué había preguntado eso. Nos comentó que no quería preocuparnos, pero probablemente deberíamos. Mi madre continuó preguntándole hasta que finalmente lo admitió. Y esta fue su respuesta. Cuando tuve ese momento, mientras estaba hablando, tuve una visión. No te diré de qué se trataba, pero era el mismo espíritu que vi parado en la puerta principal cuando llegamos aquí. Y en eso mi madre le contó todo lo que nos había estado sucediendo. El padre de mi amigo nos dijo que no creía que fuera un espíritu malicioso, pero que para estar seguros era hora de que hiciéramos las oraciones por la casa. Antes de irse, le preguntó a mi madre si podía ver nuestro altar en la sala de oración. Mi madre los guió y todos la seguimos. Cuando se paró frente al altar, su cuerpo se sacudió de repente, como si acabara de tener un gran hipo. Luego juntó sus manos e inclinó la cabeza, y antes de irse nos dijo: «Puedo ver por qué ustedes dos no han sido lastimados por este ente. Ambos están protegidos». Y con eso concluyó su visita. Una semana después, organizamos una visita con un sacerdote de nuestro templo local para limpiar y bendecir nuestro hogar. Y les juro que desde ese día nada extraño ha vuelto a suceder. Incluso la puerta del garage ha dejado de abrirse por sí sola. La verdad, no soy una persona particularmente religiosa, pero aprendí mi lección y nunca me mudaré a una nueva casa sin realizar los rituales que exige mi cultura.
Lo siento, la historia para algunos podría resultar algo larga. Y antes de empezar, quiero poner en claro unas cosas. Mi padre es un contratista general y ha trabajado con algunas compañías de bienes raíces para asegurarse de que las casas estén listas para ser vendidas. Por lo general, vamos a la casa con la que se va a hacer el negocio y verificamos qué tenemos que hacer y qué materiales necesitamos, ya sea para la reconstrucción o reparación. Teniendo esto en cuenta, es hora de empezar la historia. Teníamos una nueva misión con otra casa y nos sorprendió ver que en realidad no estaba muy lejos de la nuestra, quizás a 3 minutos. Por lo general tenemos que conducir durante bastante tiempo para ir a otros lugares. Pero ese en particular le tenía un mal presentimiento. De inmediato al llegar, tenía un camino muy largo, con árboles medio muertos que la cubrían parcialmente. Llegamos a esa casa y sentí que estaba siendo observado. Era una construcción muy vieja. Le calculo que probablemente fue construida en los años 20. Como de costumbre, fui a sacar las llaves de la caja de seguridad de la puerta del camión. Al ya tenerla, me dirijo a la puerta para abrirla y me detengo para esperar a mi padre, porque yo todavía sentía raro. Cuando él llega, traté de abrirla, pero no pude. Intenté con más fuerza, pero tampoco. Y es que no soy alguien pequeño para no poder abrir una simple puerta. Mido 1,82 m y peso unos 90 kilos. Así que puse mi hombro en la puerta para empujarla, con todavía más fuerza, y aún así no sirvió. No cedió ni un centímetro. Tuvimos que volver a nuestro camión para sacar otra herramienta, y de pronto, la puerta de la casa se abrió. Lo sé. Suena como si lo estuviera inventando, pero en realidad no. Era como una película vieja y cursi, de esas casas embrujadas que en realidad no dan miedo. Pero en ese momento, al presenciar eso, me sentí más asustado. No podía echarme para atrás, pues es nuestro trabajo, así que continuamos. Cuando entramos, lo que me impactó primero fue el diseño extraño. Entramos en una pequeña sala. A nuestra derecha había un pasillo y a la izquierda un pequeño comedor. Y al frente estaba la sala de estar y las escaleras hacia el segundo piso. La razón por la que digo que era raro es porque las escaleras estaban completamente cerradas. Comenzamos a abrirnos camino a través de la casa y empezamos por el comedor. Lo que vi me puso un poco enfermo. Cuando entramos, noto una mancha en la pared y en el piso. Cuando me acerco, veo que es una mancha de sangre. No era muy grande, pero sigue siendo una mancha de sangre seca en una vieja casa que antes de entrar ya era espeluznante. No sé si alguien más entienda esto, pero sentía la muerte en ese comedor, como si me sintiera muy pesado. Después de mi padre y yo ver esto, comenzamos a movernos un poco más rápido. Nos limitamos a mirar el resto de ese lado y llegamos al lado derecho. Encontramos que en el pasillo conducía una pequeña habitación circular que tenía unas escaleras destartaladas. Otra cosa extraña que noté al bajar las escaleras era el hecho que no había puerta para el patio trasero, solo unas ventanas. Además, no recuerdo que haya tenido baño abajo. El piso de arriba era sinceramente más extraño. Había un largo pasillo en la parte superior de las escaleras que cruzaba la casa de la izquierda a derecha. En la izquierda estaba la cama principal y el baño. Justo al frente había otro baño y a la derecha habían 2 habitaciones, una a cada lado del pasillo. Luego ese pasillo terminaba en una ventana que daba al techo de la sala circular.
Estas dos habitaciones de la derecha me parecían desproporcionadamente gigantes. No tenían armarios ni lámparas. Y después de todo esto, regresamos al camión para que mi padre pudiera ver cuánto costaría todo y sacar un presupuesto. Ya estando afuera y antes de ir al camión, decidimos ir a revisar el patio trasero. Y es que vi a mi padre congelarse. Parecía asustado. Y yo alcancé a ver cómo se movían las cortinas de una de las habitaciones de arriba, como si las hubiesen cerrado rápidamente. Mi papá rápidamente fue al camión y sacó su arma. Y volvemos pensando que había sido un vagabundo o un drogadicto. Subimos rápidamente las escaleras, ya desgastadas, y al mirar al interior de esa habitación, mientras yo estaba parado en las escaleras, no escuchamos ni vimos a nadie. No había nadie en los baños, y mi papá pensó que había visto a alguien, y creyó que fue su imaginación. Volvimos a bajar y notamos que algunas de las ventanas de abajo estaban abiertas. Ambos acordamos de que no hay forma que alguien haya entrado con nosotros para hacer esas bromas, así que decidimos que no nos dimos cuenta de esas ventanas y ya estaban así. Y esta parte es lo que me hizo no volver a esta tétrica casa. Los dos fuimos al patio trasero, que igualmente tenía ese aire inquietante. El patio estaba vacío, excepto por una pequeña área cerca de 4 pies cuadrados. Cuando llegamos a esa pequeña construcción, me dieron escalofríos. Era como una especie de santuario o altar. Se colocó un banco frente a un gran bloque de piedra. En la parte superior del bloque había una vieja figura que había estado afuera tanto tiempo que ya no tenía forma. Este era el lugar donde me sentía paranoico, porque juro que era como si alguien estuviera respirando en mi cuello y solo quería irme inmediatamente. En eso cerramos la casa y salimos de ahí lo más rápido que pudimos. A los pocos días, pude demostrar que no estaba loco, pues mi papá llevó a mi tío a esa horrible casa porque yo me negué a volver a ir. Antes de entrar, mi papá no le dijo nada porque quería ver cómo reaccionaba y si en verdad pasaban cosas extrañas en ese lugar. Mi tío inmediatamente sintió que lo estaban observando y empezó a sentirse muy nervioso, pero eso no fue todo. Más tarde, le dijo a mi papá que cuando se fueron, pensó que había visto a alguien dentro de la casa en la misma ventana, donde nosotros igualmente creímos ver algo. Por lo que sí, esa construcción tiene una presencia oscura que la habita desde quién sabe hace cuántos años. Espero que la familia que viva ahí no tenga problemas con esa cosa. Así que ahí está mi día más extraño en el trabajo. Una vez más, lamento el tiempo que duró esta historia, pero en verdad sentí que necesitaba contar cada detalle de lo que viví. Si llegaste hasta el final, espero me regales tu poderoso like, ya que estas historias son realmente interesantes. Te recuerdo que si tienes alguna experiencia parecida o una evidencia ya sea en foto o en video, no dudes en contactarme en mi página de Facebook, que te dejo abajo en la descripción, para que sea presentada en el canal, ya que estas historias merecen ser escuchadas. Hasta la próxima.